¿Qué pasaría si el linaje más antiguo de humanos modernos vivos hoy en día no estuviera encerrado en museos, no estuviera enterrado bajo piedras, no estuviera congelado en libros de historia antigua, sino que aún se despertara cada mañana, respirara el mismo aire que nosotros y llevara algo que el resto de la humanidad casi perdió? Durante siglos, fueron borrados de los mapas, relegados a los márgenes de la historia, descritos como primitivos, aislados, abandonados. Pero cuando los científicos finalmente analizaron su ADN, realmente lo analizaron, encontraron algo que cambió todo lo que creíamos saber sobre nuestro origen. Oculta en el interior de un pequeño grupo de personas del sur de África se esconde una memoria genética que se remonta a un pasado mucho más antiguo de lo que nadie hubiera imaginado. Más allá de las migraciones que transformaron el mundo. Más allá del auge de las civilizaciones. Más allá de casi cualquier otra población viva en la Tierra. Los Khoisan. No porque evolucionaron menos. No porque se quedaron atrás. Sino porque sus ancestros permanecieron donde otras poblaciones se dispersaron. Cuando los científicos comenzaron a comparar los genomas humanos, esperaban encontrar los patrones habituales, pequeñas diferencias entre continentes, divisiones claras entre grupos geográficos. En cambio, encontraron algo que sacudió los cimientos de la antropología. La división genética más profunda en todo el árbol genealógico humano no se situó entre Europa y Asia. No separó a los africanos de los no africanos. Se encontraba entre el pueblo Khoisan del sur de África y todos los demás juntos. No se trataba de cultura. No se trataba de color de piel. No se trataba de estilo de vida. Esto estaba escrito en sus celdas. Su ADN contenía linajes maternos tan antiguos, tan cercanos a la raíz del árbol genealógico humano, que se separaron de los ancestros de la mayoría de los demás humanos incluso antes de que se formaran las poblaciones modernas. Pero esto es lo que más inquieta a los investigadores. Los Khoisan no solo preservaron una línea genética antigua. Preservaron ambas. Los linajes de ADN materno más profundos. Y los linajes paternos más profundos. Aunque la mayoría de las poblaciones humanas perdieron sus ramas genéticas más antiguas, borradas por las migraciones, los cuellos de botella poblacionales y los accidentes de la historia, los Khoisan de alguna manera se mantuvieron. En silencio. Durante más de 100.000 años. Así que la pregunta no es solo cuán antiguos son sus linajes. La verdadera pregunta es, ¿cómo sobrevivieron a una reestructuración genética global que reescribió a todos los demás? Para entenderlo, debemos empezar desde el principio. No con reyes, herramientas ni imperios. Pero con una madre y una única línea ininterrumpida de herencia transmitida a través del tiempo. Cada ser humano en la Tierra lleva una herencia silenciosa. En lo profundo de cada una de nuestras células se encuentra un pequeño anillo de ADN. No proviene de los padres. No se mezcla durante la reproducción. No se recombina. Pasa, sin cambios, de madre a hijo. Este es el ADN mitocondrial. Y es uno de los testigos más honestos de nuestro pasado. Cuando los genetistas mapearon el árbol mitocondrial humano, rastreando la línea materna de cada persona viva hacia atrás a través del tiempo, encontraron una jerarquía clara. En la base misma, más antigua que cualquier otro linaje materno sobreviviente, se encontraba una rama llamada L0. Llevado en su gran mayoría por mujeres Khoisan. No se dispersó aleatoriamente entre la humanidad. No se distribuyó uniformemente entre las poblaciones. Sino que se concentró en el sur de África, donde se originó hace casi 200.000 años. Piensa en lo que esto significa. Hoy en día, una mujer Khoisan comparte una línea materna directa e ininterrumpida que se remonta a algunas de las primeras madres de nuestra especie. No simbólicamente. Biológicamente. Si bien la mayor parte de la humanidad desciende de una rama materna posterior, una que finalmente abandonó África y se extendió por todo el mundo, estos linajes L0 ya existían.
Ya eran distintos. Ya estaban separados. Un estudio de 2019 realizado por Vanessa Ayes y su equipo confirmó que L0 representa el linaje materno sobreviviente más profundo en la Tierra. No porque viajó lejos, sino porque se quedó. Porque mientras los imperios surgían y caían, mientras los idiomas cambiaban, mientras el mundo se transformaba una y otra vez, este hilo genético se mantuvo. Y la preservación no fue solo biológica. Las culturas Khoisan mantenían tradiciones matrilineales, conocimientos curativos transmitidos por las mujeres, ceremonias vinculadas a antepasadas femeninas, historias preservadas no en piedra o escritura, sino en voz y memoria. Generación tras generación, la cadena nunca se rompió. Pero si las madres llevaban el linaje más profundo de la humanidad, ¿dónde estaba la línea del padre? ¿Dónde estaba la ascendencia paterna coincidente que debería reflejar esta increíble profundidad? La respuesta reescribiría lo que creíamos saber sobre los orígenes humanos. Si el ADN mitocondrial susurra la historia de nuestras primeras madres, el cromosoma y hace eco de las voces de nuestros primeros padres. Y cuando los genetistas siguieron ese eco a través de los registros genéticos de hombres vivos, los condujo de regreso al sur de África. A los Khoisan. En la década de 1990 y principios de la década de 2000, los investigadores que analizaron el ADN del cromosoma y encontraron algo notable enterrado en las firmas genéticas de los hombres San. Linajes paternos antiguos, tan cercanos a la raíz del árbol del cromosoma y humano, que parecieron ramificarse justo al comienzo de la historia humana moderna. Estas no eran variantes genéticas aleatorias. Representaban las divisiones más profundas en todo el árbol genealógico de nuestra especie. Una rama conducía a los Khoisan. La otra, eventualmente, a todos los demás. Mientras el mundo avanzaba a través de la agricultura, la urbanización y la industria, estos linajes permanecieron. Transmitidos de padres a hijos mediante rituales de caza, ritos de paso y un conocimiento silencioso de la tierra que pudo haber persistido durante más de 150.000 años. Es profundo cuando piensas en ello. El mundo llamó a estas personas primitivas, aunque su ADN contenía algunas de las primeras firmas genéticas de todos los humanos modernos. Pero la historia se vuelve más profunda. Porque cuando los científicos finalmente secuenciaron no solo el cromosoma y, no solo el ADN mitocondrial, sino el genoma entero, cada cromosoma, cada gen, cada variante. Lo que encontraron obligó a repensar fundamentalmente la propia línea de tiempo humana. Creímos que entendíamos nuestra historia. Los humanos modernos aparecieron hace unos 200.000 años, probablemente en África Oriental. Luego se expandieron lentamente por todo el mundo. Pero cuando los investigadores secuenciaron genomas Khoisan completos, comenzando con el trabajo pionero de 2010 de Stefan Schuster y sus colegas, esa simple historia se derrumbó. Porque escondida en esos genomas había una fecha de divergencia que conmocionó a la comunidad científica. No hace 200.000 años. Pero posiblemente hace entre 260.000 y 350.000 años. En 2017, Karine Schebus y su equipo analizaron ADN antiguo y moderno del sur de África y confirmaron que la división genética entre los ancestros Khoisan y los ancestros de otras poblaciones africanas es anterior al surgimiento de los humanos anatómicamente modernos tal como lo solemos definir. Deje que esto penetre en su mente. Hoy en día, un niño San lleva firmas genómicas que divergieron de otras poblaciones humanas antes de que el Homo sapiens surgiera plenamente. Y esto es lo que lo hace aún más sorprendente. Algunos individuos Khoisan muestran evidencia genética de una mezcla mínima mezcla genética, durante más de 150.000 años. Esto significa que sus ancestros permanecieron relativamente aislados, manteniendo su distintividad genética desde casi los albores de nuestra especie. Mientras otras poblaciones, europeos, asiáticos e incluso otros africanos, migraban, se mezclaban y fusionaban linajes genéticos,
los antepasados de los Khoisan conservaban una antigua memoria genética. Y ese recuerdo no solo estaba en el ADN. Vivía en sus danzas de trance, rituales que todavía se realizan hoy en día y que hacen eco de patrones tallados en las paredes de cuevas hace 70.000 años. Sobrevivió en sus canciones curativas, conocimiento transmitido de generación en generación en los mismos ritmos que sus antepasados pueden haber cantado antes de que tuviéramos lenguaje escrito. Persistió en sus consonantes chasqueantes, sonidos que pueden haber resonado en las primeras conversaciones humanas. Durante la mayor parte de la prehistoria humana, las poblaciones ancestrales de los Khoisan no eran marginales. No eran atípicas. Los estudios genéticos sugieren que representaron uno de los grupos humanos ancestrales más grandes en términos de diversidad genética y tamaño poblacional efectivo, hasta hace unos 20.000 años. Lo cual plantea una pregunta inquietante. Si fueron tan centrales en nuestro comienzo, tan fundamentales para el viaje humano, ¿por qué su firma genética no se extendió por todas partes? ¿Por qué su linaje no se convirtió en el dominante? Porque algo ocurrió. Algo que transformó por completo la trayectoria de nuestra especie. Y dejó atrás los linajes humanos más profundos. Hace entre 70.000 y 60.000 años, un pequeño grupo de humanos modernos abandonó África. Cruzaron el Medio Oriente, tal vez siguiendo las costas, tal vez buscando nuevos recursos, tal vez huyendo del cambio ambiental, y se convirtieron en los antepasados de todas las poblaciones no africanas que viven hoy. Todos los europeos. Todos los asiáticos. Todos los indígenas americanos. Todos los isleños del Pacífico. Todos descendemos de ese único éxodo. Pero no se llevaron todo. Llevaban solo una estrecha porción de la diversidad genética total de África, las ramas más jóvenes del árbol genético de la humanidad. Lo que dejaron atrás fue la raíz. Los Khoisan no formaron parte de esa migración. Sus linajes genéticos permanecieron en el sur de África, separados de la ola que se propagaría y colonizaría el planeta. Y aquí está la paradoja que confunde a la gente. La mayoría asume que la diversidad humana proviene de la mezcla, del movimiento, de la complejidad. Pero genéticamente, los europeos y los asiáticos modernos son más similares entre sí que entre ellos y los Khoisan. Porque los linajes Khoisan son anteriores a la división fuera de África. Se separaron antes del estrechamiento genético que siguió. La migración fuera de África no fue solo una expansión. Era un cuello de botella. Un embudo genético que redujo la diversidad humana a una fracción de lo que existía en África. Se dejaron atrás linajes antiguos enteros, variantes genéticas que habían persistido durante decenas de miles de años. Y mientras el resto de las poblaciones del mundo evolucionaron a través de la migración, la conquista y la mezcla, las características genéticas de los Khoisan siguieron siendo distintas. No congelado en el tiempo. No inalterado. Pero preservando linajes antiguos que en otros lugares desaparecieron. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Qué protegió su genoma de 70.000 años de mezcla y deriva genética? ¿Qué les permitió conservar lo que el resto del planeta perdió? La respuesta está en dos cosas. Geografía. Y continuidad. Y todo apunta a un lugar, una región donde los humanos vivieron continuamente durante más tiempo que casi cualquier otro lugar de la Tierra. El sur de África no es solo un lugar de paso para los humanos. Es también el lugar donde se quedaron. Continuamente. Durante más de 300.000 años. El registro arqueológico cuenta una historia de presencia humana ininterrumpida, herramientas de piedra en evolución, arte emergente, comportamiento complejo en desarrollo, todo en la misma región geográfica. En los valles azotados por el viento del sur de África, los arqueólogos han encontrado evidencia de algunos de los primeros comportamientos humanos simbólicos. En la cueva de Blombo se descubrieron piezas de ocre de 70.000 años de antigüedad con grabados geométricos, patrones abstractos que sugieren un pensamiento simbólico.
pequeñas conchas perforadas, las joyas más antiguas conocidas del mundo, que datan de entre 75.000 y 100.000 años. En Pinnacle Point hay evidencia de búsqueda de alimento en la costa, herramientas de piedra tratadas térmicamente y una planificación compleja que se remonta a más de 160.000 años. Estos no fueron eventos aislados. Representan una tradición cultural continua que persistió en el sur de África mientras poblaciones de otros lugares aún desarrollaban estos comportamientos. ¿Y la gente que creó esta cultura? La evidencia genética y arqueológica moderna sugiere fuertes conexiones con los ancestros de las poblaciones actuales. En 2024, los investigadores publicaron un estudio innovador sobre restos humanos de 10.000 años de antigüedad encontrados en Sudáfrica. Cuando secuenciaron el ADN de estos antiguos recolectores, encontraron algo notable. Fuerte continuidad genética con los individuos modernos. No son idénticos, 10.000 años de evolución aún dejan su huella. Pero la conexión estaba clara. Un niño de la edad de piedra tardía y un niño nacido hoy comparten una similitud genética sustancial a lo largo de 400 generaciones de historia. Ningún imperio los arrasó. Ninguna invasión borró su linaje. No se produjo un reemplazo masivo de población. Solo continuidad. En un mundo construido sobre el cambio constante, sobre las migraciones, las conquistas y la mezcla genética, los representan algo cada vez más raro. Conexión ancestral ininterrumpida con un lugar específico a lo largo de periodos de tiempo extraordinarios. Incluso cuando oleadas de agricultores de habla bantú se expandieron por el África subsahariana hace 2.000 años, transformando drásticamente el paisaje genético de la mayor parte del continente. Muchas comunidades mantuvieron su distintividad genética. No solo a través del aislamiento. No a través de la resistencia al cambio. Pero a través de una combinación de posicionamiento geográfico, continuidad cultural y adaptación a entornos donde su estilo de vida tradicional siguió siendo viable. Hicieron que el Kalahari funcionara. Prosperaron en regiones que otros consideraban inhóspitas. Mantuvieron sistemas de conocimiento sobre plantas, animales, fuentes de agua, estaciones, que permitieron la supervivencia donde la expansión agrícola se vio dificultada. Esto es resiliencia. Se trata de la preservación del conocimiento a través de escalas temporales que la mayoría de las sociedades no pueden comprender. Las mismas flechas con punta venenosa, elaboradas con técnicas transmitidas durante milenios. Las mismas ceremonias curativas, realizadas de la misma manera durante más tiempo que cualquier tradición escrita. Las mismas danzas en trance, donde los curanderos entran en estados alterados, movimientos que reflejan arte rupestre pintado hace 3.000 años. Que puede reflejar comportamientos que se remontan a 30.000 años o más. Pero hay algo aún más antiguo que sus rituales. Algo que no se transmite en objetos ni arte, sino en su propio lenguaje. Escuche atentamente. Hacer clic. Ese sonido, agudo, percusivo, producido con la lengua, no es simplemente inusual. Es una de las características más distintivas de las lenguas Khoisan. Y conlleva uno de los misterios más profundos en el estudio del lenguaje humano. Las lenguas Khoisan utilizan una familia completa de consonantes chasqueantes, sonidos que se producen al crear succión en la boca y soltarla bruscamente. No existen en inglés. Ni en mandarín. Ni en árabe. Estos sonidos se concentran en el sur de África, entre las poblaciones de habla Khoisan, y se encuentran en las lenguas bantúes vecinas, como el Xhosa y el Zulú, que los tomaron prestados a través de siglos de contacto. Pero aquí es donde se pone extraño. Más al norte, en Tanzania, el pueblo Hadza también habla con chasquidos. Los Hadza son cazadores-recolectores cuya lengua, el Hadzane, no tiene ninguna relación con las lenguas Khoisan. Un completo aislamiento lingüístico. Sin embargo, ambos grupos, separados por miles de kilómetros y sin una ascendencia lingüística compartida, hablan con chasquidos.
En 2003, los genetistas Alec Knight y Joanna Mountain notaron este enigma. Los San y los Atsa se encuentran entre las poblaciones humanas genéticamente más divergentes, aunque ambas hablan lenguajes de clic. Propusieron una idea controvertida: tal vez los clics eran parte del protolenguaje humano original. Un sistema de sonido tan antiguo que es anterior a la diversidad lingüística que vemos hoy. Pero la lingüística cuenta una historia más compleja. Los principales lingüistas que estudian estos idiomas, como Bunny Sands y otros, destacan que las consonantes clic pueden tomarse prestadas entre idiomas con relativa facilidad. Algunos idiomas incluso han recuperado chasquidos que habían perdido previamente. El consenso lingüístico es claro: no podemos asumir que los chasquidos representan una característica lingüística antigua simplemente porque son inusuales para nosotros. Podrían ser innovaciones relativamente recientes. Podrían haberse propagado por contacto. O podrían haberse desarrollado de forma independiente en ambas regiones. El misterio sigue sin resolverse. Pero una cosa es segura. Cuando escuchas a un anciano khoisan contando historias en voz baja y susurrando, estás escuchando una tradición lingüística que ha persistido en el sur de África durante miles de años. Quizás no sea la primera lengua, pero ciertamente es una de las tradiciones lingüísticas continuas más antiguas que aún se hablan en la actualidad. Y cada clic, cada consonante, cada sílaba, es un hilo que conecta el presente con un pasado inimaginablemente distante. ¿Pero quiénes fueron los primeros hablantes? ¿Las poblaciones originales de las que descienden todos los humanos modernos? Durante décadas, buscamos un único origen. Un lugar de nacimiento. Una tribu. Un momento en el que la humanidad comenzó. Pero cuanto más aprendemos sobre genética, más se desmorona esa historia. Los humanos modernos no surgieron de un solo jardín del Edén. Surgimos de un mosaico, una red de poblaciones interconectadas diseminadas por toda África, a veces aisladas, a veces mezclándose, a veces divergiendo y reconectándose a lo largo de cientos de miles de años. Este es el modelo de población estructurada y está revolucionando la forma en que entendemos los orígenes humanos. En lugar de un único grupo fundador, imaginemos múltiples poblaciones dispersas por toda África. En el sur, grupos ancestrales khoisan. En el este, otras poblaciones tempranas de Homo sapiens. En las regiones occidental y central, linajes adicionales. Estos grupos no estaban completamente aislados. Intercambiaban genes ocasionalmente, mediante migraciones, matrimonios interétnicos y contactos en las fronteras. Pero mantuvieron su distinción genética durante largos periodos, desarrollando sus propias adaptaciones, sus propias características, sus propias innovaciones culturales. Hace entre 300.000 y 200.000 años, estas poblaciones comenzaron a intercambiar genes con mayor frecuencia. Un proceso que eventualmente dio origen al Homo sapiens moderno como especie cohesiva. Pero los linajes khoisan conservaron algo especial. Mantuvieron firmas genéticas de antes de que esta mezcla se acelerara. Son portadores de variantes, diferencias genéticas raras, que se han perdido en otras poblaciones debido a la deriva, la selección y los cuellos de botella. Así que cuando los científicos estudian los genomas khoisan, no solo están aprendiendo sobre un grupo. Están reconstruyendo la diversidad genética de todos nuestros ancestros. Están leyendo un registro de lo que éramos antes de que las migraciones y las expansiones poblacionales transformaran a la humanidad. Es una biblioteca de variación humana que no existe en ningún otro lugar. Los khoisan no son el origen. No son los primeros. Pero son una hebra preservada de un tapiz mucho más antiguo, uno que nos muestra cómo era la humanidad antes de que nos expandiéramos por el mundo. Y a medida que nos acercamos al final de este viaje, queda una pregunta. Si los khoisan preservaron tanto, si su memoria genética llega tan lejos, ¿qué significa eso para cómo pensamos sobre la diversidad humana hoy en día? ¿Qué responsabilidad tenemos de proteger no solo sus culturas y tierras, sino también el patrimonio genético irreemplazable que portan? No se trata solo de ADN.
Se trata de lo que elegimos recordar. Se trata de lo que elegimos preservar. Se trata de reconocer que el pueblo Khoisan lleva dentro algo irreemplazable, una memoria genética y cultural que se remonta a los cimientos mismos de lo que significa ser humano. Desde un cráneo encontrado en la tierra, hasta linajes mitocondriales rastreados a través de las madres, hasta cromosomas y transmitidos por los padres, hasta secuencias completas del genoma. Cada avance científico ha apuntado a la misma conclusión. Los pueblos Khoisan mantienen conexiones genéticas ancestrales que no tienen paralelo en el mundo humano moderno. El hilo que conecta a los Andeoi con los primeros humanos modernos nunca se ha roto. Aún existe. Aún respira. Aún habla con consonantes chasqueantes, con canciones sanadoras, con el conocimiento de un paisaje habitado por sus antepasados durante más de 100.000 años. Pero aquí es donde la historia se vuelve urgente. ¿Estamos preservando ese legado o lo estamos extrayendo? ¿Estamos honrando a los Khoisan como los guardianes de la memoria más profunda de la humanidad o diseccionándolos como especímenes científicos? Durante demasiado tiempo, los investigadores tomaron muestras genéticas, publicaron artículos y construyeron carreras, mientras las propias comunidades enfrentaban el despojo de sus tierras, la discriminación y la erosión de sus derechos. En los últimos años, eso ha empezado a cambiar. La investigación genética moderna involucra cada vez más a las comunidades Khoisan como socios, asegurándose de que se beneficien de los descubrimientos sobre su propia herencia, que controlen cómo se utiliza su información genética y que sean reconocidos no como sujetos de investigación sino como los herederos vivos de la historia más antigua de la humanidad. Porque la verdadera pregunta no es ¿qué antigüedad tiene su ADN? La verdadera pregunta es, ¿qué historias aún están codificadas en la memoria genética y cultural del pueblo Khoisan que aún no hemos escuchado? ¿Qué conocimientos poseen sobre supervivencia, sobre adaptación, sobre vivir en equilibrio con entornos durante periodos de tiempo que apenas podemos comprender, que necesitamos desesperadamente aprender? Si este linaje, este capítulo más profundo de la historia humana, todavía existe en los márgenes de nuestro mundo moderno. ¿Y entonces qué más hay ahí fuera? ¿Qué otras comunidades contienen fragmentos de sabiduría antigua, genética antigua, memoria antigua, esperando enseñarnos sobre nuestros propios orígenes? Podría haber poblaciones que nunca hemos estudiado, linajes que nunca hemos documentado, firmas genéticas aún más antiguas, aún más silenciosas, esperando reescribir la historia una vez más. Porque cuanto más miramos nuestro pasado, más nos damos cuenta de que apenas hemos comenzado a comprender de dónde venimos realmente. Los Khoisan no son una reliquia. No son un fósil. No son una ventana a un mundo perdido. Son la prueba viviente de que el viaje humano no es una simple línea que va de lo primitivo a lo moderno, de lo antiguo a lo contemporáneo. Son evidencia de que la supervivencia, la continuidad y la preservación de la memoria pueden ser tan poderosas como el cambio, la migración y la innovación. Son un recordatorio de que la historia de la humanidad es más profunda, más compleja y más interconectada de lo que jamás imaginamos. Y su ADN, antiguo, preservado, irreemplazable, susurra una verdad que apenas estamos empezando a comprender. Que todos estamos conectados. No solo en espíritu. No solo en metáforas. Pero en nuestras propias células. En nuestra ascendencia compartida. En el hecho de que en algún lugar, en lo profundo de todos nuestros genomas, se encuentra el recuerdo del mismo cielo africano, la misma tierra ancestral, los mismos primeros padres y madres. ¿Quién miró las estrellas y se preguntó qué significaba ser humano? Los Khoisan recuerdan. La pregunta es, ¿lo haremos?